quiero presentarles a las personas que nos acompañan hoy en el diván. Les agradecemos primero que todo por habernos tenido un poco de paciencia. Ya hemos ido a terapia, nos hemos recuperado y todavía, bueno, algo nos hemos recuperado de nuestra experiencia traumática con Johnny, con Mark, con Lisa y para mí la peor de todas con Denny. Para mí ese fue el trauma mayor de esa película. Pero entonces en el primer cojín del diván quiero presentarles a Olga Mapache Estripado Echavarría. Ay, pero ahí sí me fregaste a mí con esa introducción. Bueno, muchas gracias por otra vez tenerme por estos lados hablando de películas. Feliz de estar por acá con ustedes otra vez después de nuestro lapsus calamity después de Room. Ya, Sí, ya sí. lo voy superando, ya estoy remontando poco Pero a poco. no ha sido fácil. No ha sido fácil. Sí, no ha sido fácil. Sin embargo, esta película tengo que decir que me tocó fibras muy profundas de mi ser. Ya les diré por qué. Y esta vez fue a mí al que como... ¿Cómo que no te gustó? No, pero ya les contaré también como desde dónde estoy parado para eso, porque es que yo ya la había visto una vez, esta fue la segunda vez que la vi y me cambió muchísimo la experiencia viéndola por segunda vez, pero entonces ya llegaremos a ese punto más adelante. Tengo que decir que la primera vez que la vi la disfruté muchísimo, me encantó, me pareció una película de un altísimo nivel de suspenso y en general me gustó mucho esa experiencia. Pero quiero contarles en el segundo cojín del diván, hoy tenemos a Annie. ¿Por qué siguen teniendo bebés, Miranda? Yo me lo Qué pregunté buena toda la pregunta. película. Sí, o sea, listo, querían, no sé, hacerlo del alijo y tal. Pero bueno, hola a todos, qué bueno estar acá de nuevo. Ver la película para mí me encantó porque es un género que yo personalmente disfruto, pero también se me ocurrió una pregunta, ¿qué es preferible? ¿Un apocalipsis zombie o un apocalipsis como el que muestran en esa película? Ninguno. O sea, si vamos a buscar cuál es el Muy. mejor apocalipsis, eso es como difícil decirlo. El apocalipsis en el que uno muera rápido, me imagino yo. O no, no sé. Técnicamente en uno de zombies no te mueres, pues te vuelves zombie, No, pero si está muerto, es un no muerto, pero ya no queda nada de la persona que era. pues sí. Entonces, bueno, y finalmente en el tercer cojín del diván tenemos a Carlos Barba. Yo te iba a decir que hablaras en silencio y bajito porque nos van a oír los otros y eso me preocupa mucho. Hablar en silencio no es posible. Bueno, pero ¿qué pasa hoy? Bueno, Escogiendo apocalipsis. Pues es como tener un bebé y esperar que esté callado durante como 5 años. Ay, Eso no es también es posible. imposible. No, no es posible. hasta me acordé de la película Room. ¿Cómo te acordaste de Sí. Room? Pues es que así como que viven en una cuevita, no pueden hacer ruido, no pueden hacer nada, todo tiene que ser, híjole, en un ambiente totalmente privado, cerrado, no pueden hacer nada. Sí, sí. Pues realmente así uno dice, entonces, ¿para qué están vivos? Pues como, ¿qué clase de vida les queda? Eso es vida, Si eso esto es es vivir. vida. La pregunta que yo me hice, aunque pues nos estamos como adelantando, es por Mm, qué no vivían entonces cerca de una cascada, de una caída de agua. sí, hubieran Pues porque no construido. se fueron a las cataratas de Niágara y vivían ahí. Sí, yo creo que era Y más fácil. pues, ¿cierto? Estoy de Yo me acuerdo. hubiera mudado y teniendo una Mi- cascada cerca, pues hago una cueva ahí, vivo cerca de la cascada, donde puedo gritar, porque inclusive pues gritaban. Sí, Mínimo hubieran puesto un molino, ¿no? Un molino de viento o un molino de agua para que estuviera ahí echando ruidito. Sí, vivir cerca de una, porque es que hay, donde hay un río muy caudaloso o donde hay una caída de agua, el ruido es tremendo. ujú, El ruido que produce una caída de agua grande, esas cataratas así, eso es, ahoga cualquier sonido. Entonces, Ujú. en caso de tener un bebé, que yo no sé por qué teniendo una farmacia a su disposición, no hicieron, pues no tomaron medidas para que eso no ocurriera, completamente. yo me iría para la cascada donde el bebé puede llorar. Sí, hacerse detrás de la cascada, no sé, hasta esculpir la roca, hacer algún Sí, refugio. Sí, algo más podían fácil haber haría hecho. yo eso. Pero Bueno, igualmente no causaría mucho ruido el esculpir la cascada. si O están de detrás de pronto la cascada, no. Pues si ellos gritaban en la cascada y en la casa no podía ni caerse algo al piso, pues es que es absurdo. Bueno, Sí. Bueno, a mí esta película, bueno, primero que todo, hablemos de qué película estamos hablando. Estamos sí, hablando de sí, la sí. película Un lugar en silencio, A Quiet Place, dirigida por John Krasinski. Eso también me acordó de The Room,
dirigida y protagonizada Actuada. y Ujú. escrita por John Krasinski. Un nivel de calidad muy distinto al de The Room, pero Sí. sí, igualmente dirigida, protagonizada por John Krasinski y su esposa. Entonces, sí, también es un asunto muy, muy particular, un proyecto como muy personal de este actor. Es un actor que se hizo famoso realmente con la serie The Office, una comedia queridísima en todo el mundo. En la versión americana, pues es donde apareció John Krasinski. Y la película, según nos dice IMDb, es una familia que está en un mundo post-apocalíptico y se ve obligada a vivir en silencio mientras se esconden de unos monstruos que tienen una escucha ultra sensible. Esa es la sinopsis que nos da IMDb. Eh, a mí me llamó mucho la atención en esta película la niña que realmente ella tiene un impedimento auditivo por una sobredosis de un medicamento desde la infancia. Y me parece que ella le dio un toque de mucha credibilidad desde su experiencia propia a ese asunto de cómo maneja ella estar sorda y vivir en ese mundo donde no puede realmente hacer ningún ruido. Eso fue algo que a mí se me quedó mucho de la película en el inicio. Sí, y precisamente eso fue lo que me tocó a mí, porque yo pues hace años trabajé con sordos. Mm, Yo pues aprendí la lengua de señas colombiana y fui docente pues con ellos y conocí muchos casos y por eso o sea, al ver ese personaje todo el tiempo me recordaba a tantas personas, pues tantos estudiantes, tantas personas que conocí en esa época. Y me pareció muy bonito que la familia toda manejaba la lengua de señas. Eso no es ujú, común, por lo menos aquí en Colombia la familia no se interesa para nada por aprenderlas. Hay familias que se avergüenzan de ellos. Hay sordos que ese aparatico que ella tiene, ellos lo tienen, logran escuchar muy poquito y a veces la familia le dice que se lo quite o que lo tape porque les mm, da pena. Entonces yo entendí perfectamente a este personaje porque ellos todo el tiempo sienten un rechazo. Inclusive cuando la familia es un poquito más consciente y amorosa, y sienten un rechazo. Y como están interpretando solamente desde lo que ven, y desafortunadamente así somos los humanos, o sea, uno a veces dice una cosa y expresa otra. Entonces uno cree que las palabras van a pesar más que el gesto que uno haga o lo que uno revele en el día a día, pero el sordo se acostumbra a ser muy atento a cualquier gesto que uno le haga y son muy sentidos. O sea, cualquier cosa los ofende muchísimo. No sé cómo hacen para darse cuenta, porque yo conocí sordos que no leían labios y si estaban hablando de ellos decían, no hablen de mí. mm. O sea, se acostumbran, están tan acostumbrados a eso, a que hablen como si ellos no estuvieran allí, que inmediatamente lo captan. Entonces, sí, a mí me tocó, cada vez que ocurría, pues, cuando había como un drama, un problema con esta chica, yo sentía como ese dolor. Mm, Y que debe ser, pues uno oyendo sabe cuándo está haciendo ruido y se abstiene de hacer ruido, pero ¿qué pasa cuando uno no sabe que está haciendo ruido? Porque no oye. sí. Y eso me pareció interesante de la película. Lo vi con mi esposo y con mi hijo y ellos hicieron cualquier cantidad de preguntas, ellos estaban en contra de la trama, ellos estaban peor que yo creo que es que ellos son los que me tienen así, Ajá. que por qué no buscaban una solución, que entonces si no había ningún plan, que entonces por qué no se movían de ahí, que qué iban a hacer, en fin, que por qué no daban siquiera un indicio de dónde habían surgido estas criaturas, simplemente había unos recortes de periódico por ahí, Sí. que necesitaban más información, en fin, ellos pasaron cuestionando la trama toda la película. Yo a este actor, a mí no me gusta The Office y he visto pedaciticos y eso que por alumnos, pues por cuestiones de clases, pero me parece que la película estuvo bien dirigida, pues Sí. aunque la trama tenga sus agujeros, me parece que estuvo muy bien dirigida. Hay muchas cosas que son muy buenas que hay que rescatar en nuestras respectivas secciones. Claro. ¿Les parece si empezamos a entrar? Yo pienso que hoy hay una sección que yo quisiera que hoy le demos como la entrada, porque yo pienso que en esta película hay muchas cosas para pensar. A mí hay algo que me toca mucho en esta película también a nivel personal que tiene que ver con el silencio. Pero quiero que entonces le demos paso a Carlos Barba con su sección Lecciones de Vida. Oigan,
¿Saben qué se escucha en medio de la nada? ¿Cuántas cosas dice el silencio? Lo que mencionaba Rafa hace un segundo. Recuerdo una temporada en la que estuve en una estación de emisión satelital, Skybird, en Japón. Eh, Estaba situada en medio de la nada. Vivíamos en Mito, es en la prefectura de Ibaraki. Había que transportarnos 45 minutos en automóvil para llegar de Mito a la estación de Skybird y DirecTV. Estaba realmente en medio de la nada, en la selva, ¿no? Por supuesto, ustedes sabrán, al entrar al edificio, como todos los japoneses, pues hay que quitarse los zapatos, ponerse unas sandalias y, por supuesto, ni siquiera se escucha cuando alguien se acerca a ti. Eso sí, es en todo el edificio, básicamente en todo Japón ocurre esta situación, entonces es un poco, hasta a veces desconcertante estar en ese nivel de silencio. Total, en este edificio, cerca del comedor o la cafetería que había ahí en el inmueble, había una terracita donde justamente podía uno salir a tomar aire. Les platico que ahí encontré unos monstruos. Bueno, para mí eran unos monstruos, en realidad eran unos escarabajos gigantescos, les llaman los rinocerontes, perdón, beetles, ¿cómo se llaman? Los escarabajos Escarabajos. rinoceronte, 5 centímetros, 2 pulgadas, traen un cuerno gigantesco en la cabeza, y bueno, yo digo que son los monstruos porque estos animalitos vuelan, y ¿qué creen? Se estrellaban contra el cristal que aislaba justamente la terraza del interior del inmueble, ¿no? Entonces, de repente se oían unos trancazos en seco, ¿no? Porque se estrellaban los animalitos estos, unos golpes súbitos, como si fuera un martilleo, como si fuera un martillo estrellándose contra la pared. Y bueno, eran los escarabajos rinoceronte que pues chocaban, casi rompiendo el vidrio. Y claro, algunos casi que del impacto pues caían muertos. Bueno, debo aclarar que eso fue solo una semana, la de estos animalitos. Supongo que era la temporada de escarabajos, ¿verdad? De los escarabajos rinoceronte. Pero, caray, qué animales. Eran muy impactantes. Lo demás del tiempo que pasé ahí, pues fueron varios meses, pero uno podía salir y no había esos monstruos. Pero aquí voy con todo esto. ¿Saben qué se escucha en medio de la nada? Nada. No es cierto, no es cierto. Se escucha y se escucha mucho. Se escucha el sonido de los pájaros, se escucha el viento, se escucha las ramas de los árboles que se sacuden, pero lo que más se escucha es el silencio. Y el silencio dice muchísimo. Todo esto obviamente porque pues la película justamente trata este tema. El enemigo es ciego, ciego pero no sordo, ¿no? Y por ello había que vivir en silencio y había que aprender a entender ese silencio. Dado que estamos en justamente la lección de las lecciones de vida, traigo este tema del silencio porque hay quienes viven en el silencio por ser sordos, lo que comentaba Olga hace un momento. Eso nos obliga a establecer otros mecanismos de comunicación y ahora que lo mencionaste, recuerdo muy claramente, otra vez, en otra ocasión, me transportaba en California, le llaman el BART, el Bay Area Rapid Transit. Es un sistema colectivo de transporte, el de la Bahía de San Francisco justamente, y bueno, me subí pues, yo muy normal, subiéndome al transporte, pero me vi azotado visualmente porque enfrente de mí había 3 señoritas que se comunicaban perfectamente en lenguaje de señas, ¿no? Claramente 2 de ellas oían y escuchaban perfectamente, pero una de ellas era sorda y pues las otras 2 obviamente aprendieron a comunicarse en lenguaje de señas. Mi reflexión sobre esto y de lo que estamos platicando, justamente asociándolo a la película, es ¿qué se debe hacer cuando nos pega la adversidad? Cuando naces sordo, cuando tienes un problema de pérdida de oído, cuando algo malo nos pasa, pues está en nuestras manos decidir si el evento nos deja ahí o nosotros aprovechamos para crecer. Quiero resaltar un detalle importantísimo sobre esta situación de actuar ante la adversidad. La actriz que interpreta a la hija mayor, lo que mencionaba Rafa hace un momento, Millicent o Millie Simmons, efectivamente es sorda.
sorda y hace cine y televisión, ¿y qué creen? Es increíble lo que hace esta chava y el trabajo que hace realmente en la película es increíble. Volviendo a estas chicas que estaban en el metro, en el BART, estas chicas se comunicaban con su lenguaje de señas, se dieron cuenta que había de dos sopas y ellas justamente decidieron aprovechar pues para crecer, ¿no? Lo mismo el personaje que interpreta este fabuloso actor que resultó ser el John Krasinski, al encarnar el papá de la familia Abbott, obviamente toda la familia tuvieron que adaptarse a esa nueva realidad, a establecer y definir sus propios caminos, a establecer su lenguaje de comunicación en silencio, pero él en particular aprende un nuevo lenguaje, el de las comunicaciones electrónicas, y que resulta ser el arma para derrotar justamente a los alienígenas estos que estaban, yo creo que inspirados en Predator o alguna de estas películas hollywoodenses. Pero ahora bien, por supuesto la película presenta unos enemigos que son, cruza entre Alien, Predator, me acordé también de una película llamada Los Otros, con Nicole Kidman, y esto me llevó a pensar que no está nada alejada de la realidad. A nosotros nos acechó un enemigo ciego y sordo. Pero nos ataca durísimo a todos. Algunos simplemente se aislaron en silencio. Muchos otros, y me incluyo, hemos hecho mucho al respecto. Y me incluyo precisamente porque yo he trabajado y he ayudado a algunas personas con el tema de cómo transformarnos ante la pandemia. Por supuesto, estoy hablando del COVID. Muchos se dedicaron a mantener las necesidades básicas durante la pandemia, llámese doctores, bomberos, policías. Otros se dedicaron a construir los caminos sobre los cuales es seguro transitar, como por ejemplo el cubrebocas, que en la película podría ser representado como la arena donde se puede pisar, ¿no? Pero todo el contexto en el cual se puede relacionar la película y la pandemia, que también es un tema de horror, me parece importantísimo resaltar los valores que se transmiten en la película. Creo que la primera palabra que se pronuncia, que es cuando el hijo le pregunta al padre justamente en la cascada si todavía quería a su hermana, y que por supuesto si era así que debía decírselo. Vemos aquí una escena, una primera escena que es cuando los entes o los monstruos estos se echan al plato al hijo menor de la familia. Y aquí veo lo siguiente. Primero, los padres normales nunca dejaron de cuidar a sus hijos. En este caso, hubo un descuido mayúsculo, ¿verdad? Ellos salen de la tienda, el niño se queda ahí solito con su juguete del transbordador espacial. Y bueno, en esta escena, justamente cuando el niño, cuando la escena de la pérdida del niño, pues es un reflejo de otra analogía de la vida real. Es cuando las familias se separan tras perder a un miembro, quizás tras una adversidad, y cada quien lo vive desde distinta perspectiva. Me encuentro con una película fascinante, por supuesto irreal en el sentido de los monstruos y de la situación que se está viviendo ahí, apocalíptica. Comenzaba Annie haciendo esa pregunta: ¿qué prefieren? ¿Un apocalipsis de qué calibre? ¿Que se mueran todos de inmediato o que sobrevivan algunos y ahí hagan la lucha por sobrevivir? Híjole, no sabemos cuándo, sabemos que va a llegar el fin del mundo, sabemos que todos nos vamos a morir, pero yo la verdad no pensaría en eso, sino ahorita, por ejemplo, que estamos con la amenaza global del COVID, de la pandemia, estamos vivos, hay que darle duro con los valores que tenemos, con los valores como familia, con los valores como personas. La verdad me deja mucho en términos de lecciones de vida esta película. Me gustó en ese sentido. No me gustó porque es así como que muy irreal, ¿no? Tiene escenas muy falsas. Por ejemplo, cuando cae al granero el niño que se empieza a hundir. Sí. A ver, sí, eso es cierto, pero no se puede hundir una persona en un granero si no se está yendo el grano por abajo. Exacto. Y ahí estaba cerrado, no se podía ir el grano, no se podía hundir el niño. Cosas irreales de este tipo, así como que dices, ay, pues pero fuera de eso, llevándolo a la vida real, a la pandemia, ¿dónde están nuestros valores, muchachos? ¿Dónde está lo que podemos sacar realmente de casta de humanos para luchar contra el COVID? Esa es mi reflexión y esa es la lección de vida sobre la que estuve pensando. Y bueno, abro la conversación para ver quién quiere opinar al respecto.
Yo les decía hace un rato que a mí esto me tocó mucho desde el lado del silencio. El silencio en esta película obviamente es algo muy importante. Ya ahorita cuando lleguemos a la sección de construcción de mundo, yo pienso que hay que hablar de ese silencio de una manera mucho más amplia. Pero sí les quería contar una anécdota que John Krasinski dijo con respecto a cuál ha sido el mejor cumplido que ha recibido con respecto a esta película. Él dijo que fue un mensaje que le envió a él Stephen King. Stephen King, este gran escritor de suspenso, de terror, le dijo que esta película, A Quiet Place, es una obra extraordinaria. Tiene una excelente actuación, pero lo más importante es el silencio y cómo hace que los ojos de la cámara se abran ampliamente de una manera que pocas películas logran. Ese fue el cumplido que le hizo Stephen King y que para John Krasinski fue muy valioso. Y yo lo que quería contar es que para mí el silencio, bueno, cuento aquí un asunto mío. Yo desde niño estuve, pues tuve muchas dificultades por un déficit de atención no diagnosticado, pero que claramente existía. Nunca fue con hiperactividad, pero sí fue el asunto de la atención. Para TDA. mí, sí, para mí el asunto, lo que me ayudó más en todo este proceso fue aprender a estar en silencio. Aprender, yo pues entrené artes marciales mucho tiempo por esa época y, y nos obligaban a meditar, nos obligaban a meditar al inicio de la sesión. Había días que por alguna razón nos ponían a meditar una hora de rodillas. Era muy difícil, era muy duro, pero llegaba un punto en que uno lograba calmar su mente. Y me parece que hay un asunto bueno, cómo vivimos en las ciudades vivimos de una manera muy ruidosa, donde nunca hay silencio. Y eso también nos lleva a tratar de llenar el silencio todo el tiempo. Em, cuando llega una conversación y la gente se queda en silencio, es muy común que alguien intente llenarlo porque el silencio incomoda, porque el silencio hace ruido, el silencio hace un ruido increíble. Y bueno, cuando estábamos estudiando psicología también hablábamos mucho del silencio, de cuando el paciente está tratando de decir algo y se queda en silencio. Y, y luchar contra esa tendencia a llenar el silencio porque ese es un momento en que el paciente está pensando. Entonces, tomarse el tiempo de estar en silencio, de valorar el silencio, para mí fue una de las grandes lecciones que me permitió también volverme una persona bastante eficiente, bastante capaz, a pesar de, pues yo sigo teniendo mi déficit de atención, pero el silencio y ser capaz de desacelerarme me ha servido muchísimo también para poder lograr muchísimas cosas. Esa como la reflexión de lecciones de vida con respecto a esta película que tiene que ver con el silencio. A mí ahora que lo hablan, me acordé de un libro que se llama A los pies del maestro, si no estoy mal, es de un gurú hindú que se llama J. Krishnamurti. Y en el primer capítulo habla precisamente del valor del silencio, de esa necesidad antinatural que tenemos de tener que decir algo, de tener que decir lo que pensamos cuando no necesariamente es bueno o beneficioso para la situación, pero es una necesidad de la gente de hablar. Entonces, en este libro, lo que trata el maestro es precisamente eso, el valor de aprender a callar para poder escuchar. Si yo hago silencio, puedo escuchar. Si tengo demasiado ruido, obviamente no escucho, solamente escucho mi propio ruido. Bueno, mi lección de vida o lo que yo tendría para aportar en esta sección es que la película me llevó a pensar que los diferentes escenarios apocalípticos, posapocalípticos, distópicos, y me acordé mucho fue del cuento de la criada. ¿Por qué? Porque todos estos escenarios muestran que el ser humano siempre, siempre intenta adaptarse. O sea, siempre hay una manera en que el ser humano trata de acomodarse a la situación que le toque vivir. Incluso hay una película por ahí que se llama El fin de los sentidos, en el que es también un escenario pues apocalíptico, en el que los seres humanos van perdiendo gradualmente los sentidos. Y a medida, cada vez que se pierde un sentido, por supuesto hay crisis, hay revolución, hay guerra, hay un impacto fuerte, pero poco a poco la gente empieza a acomodarse. Y me gustó, me encantó cuando la gente empezó a perder el gusto. Entonces los restaurantes ya se inventaron una manera de que la experiencia de comer fuera placentera y la gente se acomodó a ese nuevo mundo en el que el sentido del gusto no existía.
Entonces, esta película me hizo pensar todo el tiempo en eso, en que hay algo bonito, algo para rescatar, algo para poner de manifiesto en cuanto a la naturaleza humana, que siempre hablamos tanto en términos negativos de la naturaleza humana en este podcast. Vamos a hablar de algo muy positivo y muy bonito que tenemos como humanos y es esa capacidad de adaptarnos. Y Es eso. Rafa que es psicólogo, yo sé que has visto personas que ante situaciones muy traumáticas, inconscientemente ni siquiera pensaron, me voy a adaptar, Ujú. pero ellos mismos se elaboraron, se contaron un cuento falso o bloquearon o de alguna manera se acomodaron para poder seguir adelante. Sí. Entonces, eso me gustó de esta película, a pesar de todos los interrogantes, eso fue lo que yo rescaté como lección de vida, la capacidad de adaptación que tenemos, que no hay que subestimarla y que siempre deberíamos tener esa misma actitud de esta familia. O sea, pues, aunque pues yo pensé en muchas otras maneras de adaptarme, pero, Mm, mm. pero eso me pareció pues sobresaliente. Otra cosita que quería mencionar que no tienen tanto que ver con esta sección de Carlos como con la de Annie, es que a veces lo que mencionaba Rafa de que la ciudad con el ruido, las bocinas y todo esto, le embota a uno los demás sentidos. O sea, yo notaba que en la película era más brillante. O sea, hay una construcción de mundo muy particular y hay una narrativa muy particular y el silencio contribuye a que ciertas cosas destaquen, se vean más fuertes, más brillantes, más intensas. Sí. Y eso, por eso yo creo que nos incomoda el silencio. Y por eso yo creo que el sordo es tan sensible emocionalmente, porque el carecer de ese elemento del ruido ya te pone a enfocarte en otros aspectos que de pronto, debido al ruido, no los miras. Y nosotros Ujú. no sabemos estar en silencio porque desafortunadamente nacimos, bueno, afortunadamente, pero también hay algunos Ujú. aspectos negativos, nacimos en una época de mucho ruido, de que suena la lavadora, de que suena la licuadora, de que la mamá no puede hacer oficio si no tiene puestos, ¿cierto? El reggaetón. Entonces, no hay forma de estar un ratico calladito y cuando uno se queda callado, inmediatamente por una introspección, ¿cierto? Se va hacia adentro. Por eso lo que mencionaba Ani del libro que ya por ahí lo tengo anotado, eh, y, por A los eso, pies del maestro. y por eso lo que pasa con las personas sordas. De alguna manera uno está con ellos, pero ellos están en otra realidad. Y eso era una cosa que a mí me impactaba mucho y me dolía ver que ellos no pueden participar del mundo, aunque estén ahí. Sí. Eh, o sea, es una cosa que cuando uno tiene un familiar o cuando uno trabaja con ellos, es que se da cuenta el drama que es estar sordo, porque mucha gente, cuando yo trabajaba con sordos, me decía, pero, tienen las manos, tienen los pies, pueden trabajar, ven. Hay unos que hablan, entienden todo. Mire, muchas mamás a las que yo les decía, mira, tienes que aprender la lengua. Pero si él me entiende, mire, vaya, venga, como un perrito, ¿cierto? Ujú. Entonces, no entienden la realidad del sordo, Sí. que es Ujú. terrible no poder tener una conversación larga, que es terrible no poder hablar de tus sentimientos, en fin. Esta película me tocó por eso, porque la cuestión del silencio es una cuestión que a mí me parece que va más allá como de un asunto de ondas sonoras y de vibraciones y cosas de estas que de pronto la película puso como un realce ahí para hacerlo más dramático, ¿cierto? Uno saber que un animal está por allá, inclusive escuchando si uno está respirando, o sea, para volverlo pues dramático. Y el screamer que me cae tan gordo, pues que me fastidia tanto de este tipo de películas. Sí. Eh, yo pienso que eso es un elemento que gravita en toda la película y que tal vez ni siquiera el director, escritor, protagonista fue consciente de lo que estaba creando. No tanto desde el screamer, desde el animal esto, la criatura y todo esto, el apocalipsis, sino lo que implica para el ser humano estar en silencio. Para nosotros es muy difícil, hasta para Mm. los sordos. Me hiciste acordar de un libro, vea, hemos ya citado como 3 libros y casi no hemos hablado de la película. Bueno, Pero somos escritores, ahí se nota que esto es un asunto literario. sí, total. Me hiciste acordar mucho de Momo. Momo, este libro de Ah, Vasco Ah, Lende que yo amo. excelente. maravilloso. Ajá. Yo pienso que toda persona que trabaje debería leer Momo, Sí. Ujú. em, porque lo pone a uno a pensar mil cosas. Pero el gran superpoder de Momo era cuál, que sabía escuchar. Que cuando Así es. todos estaban con ella, el juego era mejor porque ella los escuchaba de verdad.
Y eso para mí fue una cosa súper especial de ese libro y lo amo con todo mi corazón. Ese libro y La historia interminable son parte Los dos. fundamental de mi vida, de toda Ujú, mi historia. ujú. Quería contar ahorita que estabas hablando de la capacidad de adaptación, me hiciste acordar de unos pacientes que me tocó atender hace mucho tiempo, que estaba trabajando yo en una fundación que recibía pacientes con cáncer. Y me tocó recibir dos grupos distintos, entonces los atendía como en sesiones de grupo, de maneras, en espacios diferentes. Entonces el primer grupo era un grupo de pacientes con colostomías porque habían tenido cáncer de colon. Entonces les habían hecho una comunicación por el abdomen con el exterior para que el intestino tuviera una salida porque habían perdido alguna porción del intestino. Entonces, digamos que la vida entera a ellos les cambiaba porque tenían que organizar sus horarios de alimentación, o sea, todo lo tenían que organizar para que fuera lo menos inconveniente posible. Y el otro grupo que recibía yo era un grupo de mujeres que habían sufrido de cáncer de seno y habían recibido una mastectomía. Y una cosa que a mí me llamaba mucho la atención conversando con estos dos grupos era que las mujeres del grupo de personas mastectomizadas decían, bueno, no, pero esto es muy manejable, ¿qué tal uno tener una colostomía? Y el grupo de pacientes con colostomía decían, no, pero pues esto uno lo aprende a manejar, pero ¿qué tal uno perder un seno por el cáncer? Entonces era un espejo que uno desde la posición en que yo estaba era un espejo interesante porque cada uno aprendía a lidiar con lo suyo y de esa manera le parecía menos horrible que lo que tenía el otro. Y es esa gran capacidad de adaptación que estabas mencionando ahorita, Olga, que me hiciste acordar mucho de esa situación precisamente. Entonces sí, es algo increíble del ser humano esa capacidad de adaptarse. em, y sí, algo para admirar completamente. Una cosa que me encantó de las historias de esta película, y yo la vi hace mucho tiempo, pero una de las cosas que hizo famosa la película cuando llegó a cines es que de alguna manera la gente en los teatros tenía pena de romper el silencio. La Mm. gente se quedaba callada en el teatro, la gente no hacía ruido. Cuando estaba toda la película en silencio, la gente se quedaba callada. Y eso es algo muy especial que logró esta película. ¿Qué les parece si pasamos a nuestra sección de construcción de muro, que ya venimos de alguna manera comentándola? Oye, perdón, Rafa, un detalle antes. Yo quisiera dejar una tarea para nuestra audiencia. ¿Ustedes tienen capacidad de adaptarse, de adaptarse? Súper, algo para pensar. Algo para pensar. Súper. Ya, perdón, adelante. Construcción de mundo. Pero buenísimo, 3 libros para leer y una tarea. Y Excelente. ya Una vamos a buena empezar con reflexión. la película. Sí, sí, ya sí. Sí, ahora por fin vamos a hablar de la película como tal. Uno de los detalles que a mí me parece más importante, y ya lo hemos mencionado con todas las referencias que hemos dicho, es que el personaje principal es el silencio. O sea, ahí digamos que la familia cuenta la historia desde su perspectiva, pero el personaje principal de la película es el silencio. Al menos eso es como lo que yo vi. Porque realmente para construir un mundo en silencio, tendría que hacerlo precisamente denso. Y lo que contaba Rafa de lo del cine, es que yo me encontré muchas veces que la veía, casi que ni respiraba duro porque me daba susto. Era, pues, te absorbe esa parte de la película. Me parecía muy interesante eso. También me parece que una de los emblemas de la película es el conteo de los días, porque empieza con el día 89, porque yo los anoté, el día 89 es cuando el niño menor muere. Si nos ponemos a mirar, pues 89 días son más o menos 2 meses y medio. Entonces, ese niño pequeño llevaba 2 meses y medio viviendo en esa realidad. Y para un niño pequeño es muy difícil entender por qué no puede hacer lo que le están haciendo, por qué le tiene que quitar el cohete. Los papás entendían eso, pero la hermanita no. Entonces, con esa construcción es que se lleva al episodio en que el niño muere, porque la hermana es la que, obviamente por pesar, por amor a su hermano pequeño, quiere complacerlo, pero él no se queda solo con el cohete, sino que agarra las pilas, claro, porque es que él quería algo que hiciera ruido. Así que eso me parece fundamental. También ya pasamos entonces al día 472. Eso sí no se la cuenta, pero ya ha pasado un buen tiempo. Un año y algo. Es un año y algo, un año y varios días, y varios meses, perdón. Entonces ya podemos decir que hubo, digamos, una adaptación ya total.
Tanta sería la adaptación que cuando al niño se lo llevan a pescar, él no quiere ir y cualquier ruido lo hace querer salir corriendo. Así que es eso, el enemigo invisible, el enemigo que todo el tiempo está al acecho, que cualquier cosa lo puede atraer. Tanto así que hasta el final, cuando escuchan el rifle, ven que van esos bichos hacia la casa. Pero obviamente ya la amenaza es diferente porque ya saben cómo combatirla. Y no solo combatirla, sino inutilizarla, al menos por el tiempo suficiente. O sea, yo lo que me imaginé en esa escena de la película es a la niña utilizando el audífono y a la mamá disparándoles a uno por uno. Si se acaba la amenaza o no, habría que ver las otras partes para ver si sí. Pero eso es como lo que yo anoté sobre todo. También algo muy interesante es lo de la necesidad de tener el hijo. Yo realmente creo que fue una forma de ellos reparar lo que le pasó al hijo que murió, porque faltaba un miembro de la familia. Entonces dijeron, bueno, no podemos traer a nuestro hijo de vuelta, tengamos otro, de vuelta, tengamos otro. Pues genial. Obviamente eso no tiene sentido en el mundo, pero también es pensar, ya se habían adaptado a esa realidad, ya sabían cómo vivir en ella, ¿por qué no seguir el ciclo natural de la vida? Que yo creo que eso fue un poco de la construcción que se dio ahí con la familia. Los rituales también me parecen espectaculares, el juego del monopolio con todas las fichas afelpadas, eso me parecía espectacular. Y todo alrededor de eso, todo alrededor del silencio, de la posibilidad de hacer el menor ruido, cuando iban a la farmacia casi que ni movían los implementos que iban a tomar y eran todo el tiempo alerta. Tanto así que te mantenías tú alerta. Yo quiero hacer una anotación ahí con respecto al juego del Monopolio. Yo creo que esta es una película que nos recuerda que jugar Monopolio es horrible. Uno de los peores juegos que se han inventado. Es un juego que se juega solo, en el que nosotros realmente no hacemos nada. Pues es un juego que la gente que dice que hay estrategia, qué pena, no. O sea, la única forma de jugarlo correctamente es avanzas y donde caigas compras. Es la única decisión que se puede tomar, y si decides no si decides no comprar, estás jugando mal y estás intentando perder. Pero yo el monopolio lo vi como una manera de hacer una cosa que durara, o sea, que los entretuviera un buen Mucho, tiempo, Y eso dura porque, mucho. mucho. porque quítale todas las cosas que producen ruido a tu mundo y te vas a dar cuenta, pues desafortunadamente estamos en este mundo que es así, que tienes muy poquito para hacer. Entonces, y tienes chicos pequeños a los que hay que entretener. ¿Y cómo los vas a entretener? Yo lo vi desde ese punto de vista. ¿Por qué Monopolio? ¿Por qué no otro juego? Yo pensé, pues claro, es que ahí se quedan unas horas, ahí se matan varias horas, porque ese juego es de nunca acabar, se empobrece Mm. uno, vuelve y consigue, vuelve y se empobrece, vuelve y consigue, y así se van varias horas y no han podido echar a ninguno, en fin. Por ese lado fue que yo lo vi, como, y es uno de los pocos momentos, aunque todavía no hemos llegado a mi sección, en los que la historia deja de ser nudo. Ujú. Un pequeño valle, como dice Rouget. Ajá. Los momentos valle, ¿cierto? Un Sí. medio, una medio inclinacioncita ahí Un receso de la atención. de la Oigan, perdón, atención. no, no es una observación. Yo difiero de la opinión de Rafa. El monopolio, aquí en México le llamamos el turista. Me parece un juego fabuloso, sobre todo para los niños, pero es para aprender a negociar, es para aprender a defenderte en la vida. Es esto que hablábamos hace un momentito de tu capacidad de adaptación. Sí, ciertamente es de caes, pagas, ¿no? No hay, no hay vuelta de hoja. Y si tienes un hotel y dos capillitos, y no, ahí te caes con toda la lana que te caes. Pero también es parte de aprender a negociar. Oye, tú tienes las dos rojas y a mí me falta esta, entonces te cambio esta, pero me das esto a cambio. Y creo que esa es parte de la enseñanza Ujú. principal del monopolio. Eso haciendo acotamiento al monopolio, pero llevándolo a la película a mí me habría gustado que jugaran ajedrez, pero no había pensado en esto. Si mueves una pieza y la depositas sobre el tablero, va a hacer ruido y pues ya ahí lo converta. Entonces no podía hacer el juego del ajedrez. Tenía que estar las cartas afelpadas y no se podía jugar. Y se Sí, caía una y... no, y yo creo que ya finalmente la conversación sobre el monopolio es casi que para un podcast completo, y para otras personas, así como la gente del podcast de la mesa. Pero realmente, cuando uno empieza a explorar ese mundo de los juegos de mesa, se da cuenta que juegos como Parqués, como Monopolio, tienen unas mecánicas que son muy sencillas, muy sencillas. En Monopolio es una mecánica sencilla que se repite hasta las náuseas. em,
Y Monopolio inicialmente fue diseñado como una crítica al capitalismo. La intención del diseñador de Monopolio era hablar de los horrores del capitalismo y terminó convirtiéndose en un símbolo del capitalismo. Entonces es un juego que, bueno, en esa premisa no logró lo que quería y hay un montón de variaciones y esas variaciones tratan de arreglar los baches de la dinámica del juego. Es un juego que en sí mismo casi todo el mundo lo ha jugado porque casi no conoce otras dinámicas. Cuando uno empieza a conocer otras mecánicas de juegos más interesantes, juegos que hacen por ejemplo, ese mismo principio de negociación, pero más interesante, con unas capas diferentes en el juego, empieza uno a abandonar juegos como Monopolio, como el mismo Uno, que son juegos que son muy repetitivos. No estoy diciendo, pues, por ejemplo, que no sea posible disfrutarlos. Aquí en Colombia hay una variación de Monopolio que se llama Tío Rico, en la que trataron de volver las reglas mucho más salvajes. Es un juego que se termina en 2 horas. Si uno sigue las reglas al pie de la letra, se termina en 2 horas porque lleva a la gente a la ruina rápido. Entonces, le tratan de añadir otras capas con personajes de Disney. La realidad colombiana que te lleva a la ruina rápido. A mí la variación Es una realidad universal, ¿eh? A mí la variación de Monopolio que más me gusta se llama Go for Broke, que es tratar de ir a la quiebra. Entonces, es el Monopolio al revés, que es entonces Teniendo y empezar a vender, ¿o qué? tratando de quedarse sin dinero. El primero que se quede sin nada gana. Es el menos realista de todos porque en la realidad quedarse sin dinero es muy fácil, pero, pero sí, es por lo menos como revertir un poquito la dinámica. Sí, pero Monopolio es un juego que entre los fanáticos de los juegos de mesa es bastante aborrecido por la dinámica misma, por las mecánicas como tan pobres y aburridas y porque realmente el jugador no tiene poco o nada de poder para modificar como la dinámica del juego mismo. Hay juegos que dependen del azar, pero que lo hacen de una forma muy entretenida. Este juego es altísimamente repetitivo. Entonces, pues sí, de ahí pues como el comentario al recordarnos que el Monopolio es horrible. Hay una cosa que sí quería comentar con respecto a la construcción de mundo y es la música. Aquí hay una música muy especial, llena de violines. Hay muchísimas cuerdas cuando aparece la música, que se utiliza para dar dramatismo. Y todo el tiempo los violines están haciendo legato, esas notas ligadas, largas. Y con esas notas, esa es una decisión completamente consciente, se genera dramatismo. Entonces, las cuerdas aquí están pensadas para generar dramatismo. Sí, además también aparecía en momentos muy específicos. Oigan, yo de este tema traía todo un tema. La canción de la película es Harvest Moon. Es una canción de Neil Young, un músico canadiense, que, bueno, este tema de Harvest Moon es la luna de la abundancia, ¿no? Se da en septiembre, es una época del año que se da justamente para los granjeros, para quienes se dedican a la agricultura, al campo, es una época de bonanza, ¿no? Entonces, bueno, justamente la canción de Harvest Moon, pues no sé por qué la pusieron, por qué la pensaron, pero bueno, pues cae perfecto en el sentido de cómo está la película, sobre todo en el momento del granero, ¿no? Por eso es la escena de la luna y bueno, el Harvest Moon. Y una observación, esta canción sale también en otra película con Julia Roberts que se llama Amar, Comer y Orar, creo que se llama. Rezar, sí. Rezar, comer y amar. Eat, Pray and Love, exactamente. Comer, rezar, amar. Comer, rezar, amar. Ah, sí, porque primero es Italia, después la India, después sí. Sí, es Eat, Pray and Love. Y bueno, justamente esta canción de Neil Young, que se llama Harvest Moon, curiosamente también sale en esta película. Y bueno, ya eso era lo que yo traía precisamente pensado para esta sección de la música. Me llamó mucho porque han de saber que, bueno, yo cuando era muy aficionado a la música nocturna, había una estación de radio aquí en México que yo escuchaba mucho en la madrugada, en mis horas de estudio, cuando iba a la universidad y tenía que quedarme largas horas en la noche, y nunca supe de quién era esa canción, y siempre la traía aquí en mi mente, y tan, tararán, pero nunca sabía, hasta que un día, justamente viendo en la tele a la película de Julia Roberts, salió esta canción, ya saben, luego el celular, Shazam, ¿de quién es esta canción? No, pues ya me dijo, es de Neil Young, y entonces ya empecé a entender
quién era Neil Young, cómo era esta canción. Oye, ese Neil Young es todo un artista y además ha sido un rebelde, se ha peleado con sus disqueras, ha hecho un trabajo fabuloso. Entonces, aprovechando que estamos tocando varios temas, ya nos habíamos salido de la película con los juegos de Jumanji, Sí, sí. de Risk y del Monopoly. Nada más así por hacer el tema de la música. Neil Young, un músico fabuloso, un rebelde que ha dado demasiado para el mundo. Ahí se los dejo de tarea. Investiguen quién es Neil Young. Y escuchen esa canción de Harvest Moon. Realmente muy, muy, muy buena canción. A mí lo que me gustó de la construcción de mundo fue más visual, o sea, la construcción de mundo, por eso pienso que estuvo muy bien dirigida, porque estaba llena de dos cosas, del silencio, el silencio era muy denso, muy fuerte, estaba muy presente en la película. Yo pienso que un buen director hace eso, o sea, lo mete a uno, lo sumerge a uno en una realidad, en una atmósfera, uno se siente ya desacomodado con la sola imagen, ¿cierto? Me encantó cómo lo logró. Y también había otro elemento muy fuerte, y es la ausencia de la gente y de los animales. Ujú. En el mundo que vivimos, ¿cierto? Y cuando vivimos en las ciudades que vivimos, que pues uno sale a la puerta y hay gente yendo, viniendo, el centro de la ciudad, ¿cierto? Em, Toda esa gente que faltaba era también, la ausencia de esa gente era muy fuerte, era muy presente. Inclusive una escena muy dramática que a mí me gustó mucho, cuando van caminando y encuentran una casa vacía, donde como que trataron de advertir con un grafiti, quédese callado, la ausencia de esa familia, o sea, quién vivía ahí y cómo todas esas personas desaparecieron. Y cuando matan por allá después a los animalitos porque están haciendo sus ruiditos pues normales de animales. Y uno dice, claro, es que en un bosque pues hay pajaritos, hay, ¿cierto? Los gaticos, los que nos gustan las mascotas, que las queremos tanto, pero imagínense los perros desaparecieron los primeros. Eh, entonces, todo lo que implica que toda esa gente, todos esos animales ya no estén, a mí eso me conmovió también y me gustó mucho porque me parece que siempre que hay este tipo de película distópica y apocalíptica y todo eso, hay una atmósfera y a veces se siente muy forzada y hasta falsa. Y uno ve unos edificios por allá pues derruidos y uno dice pues como qué falta de imaginación, ¿cierto? Que escasamente para crear un escenario. Y en este caso este director lo logró muy bien. O sea, creó un escenario perfecto para el drama que él quería contar y para, como siempre ocurre con estas películas, hacerle caer en cuenta a uno que uno tiene ciertos privilegios que no aprecia, Sí, como oír, ¿cierto? Sí, total. Y a como mí, poder hacer ruido, todo el ruido sí, que quiera. a mí un elemento más que quería mencionar y es el concepto del suicidio en la película. Me pareció espectacular, Ujú. porque el suicidio era equivalente a gritar, tanto así que cuando el pobre señor ve a su esposa asesinada por esos bichos, quién sabe la pobre que hizo ruido y los atrajo, que él le dice como, por favor, o sea, casi que le ruega, por favor no grites, y que el señor se aguanta todo lo que puede, pero que a la final decide gritar porque no quiere estar sin su esposa. Y lo mismo cuando él decide dar la vida por sus hijos, me parece que fue la mejor manera, porque si hubiera muerto dándole hachazos al monstruo, habría sido, creo que una escena súper, sí, anticlimática, no habría tenido nada que ver. En cambio, la forma en que él decide salvar a sus hijos, cuando la niña todavía no se había dado cuenta que ella tenía el escudo perfecto contra ellos, me pareció una escena poética. Lo mismo lo del señor, me pareció que la forma en que decidían quitarse la vida obviamente por algo más, no porque simplemente no quisieran vivir, me pareció que fue un toque muy consecuente con lo que narraba la película. Oye, pero nada más una observación. El papá no se suicida. O sea, el viejito este que estás comentando en la casa donde se murió la esposa, sí. Ahí sí es suicidio, ¿no? Pero en el caso del papá, pues él da la vida por los hijos. Eso no lo considero un suicidio. ¿O sí lo es, Rafa, en términos psicológicos? A ver, yo aquí voy a citar a Lelutier. Lelutier decía que el suicida no es el que mata a un suizo, sino el que se mata a sí mismo. En este Mm. caso, yo pienso a ver, tenemos hay muchísimos tabúes con respecto a este tipo de palabras. Y a veces nos da miedo nombrar una cosa como esta. En este caso, si yo me voy a lo técnico, yo diría sí, se suicidó.
Sin embargo, la razón y la función que cumplió ese suicidio es lo que estás diciendo, es un sacrificio para salvar a su hija. Entonces es bueno, o sea, yo sé que a veces nos pican algunas palabras. Hay palabras que nos duelen y que mencionarlas y de pronto, en este caso, por ejemplo, que estamos hablando de una escena bonita, asociarla a la palabra suicidio nos puede pesar un poquito, pero finalmente, digamos que desde lo técnico, sí, él se suicida entregando la vida por sus Sí, hijos. pero yo entiendo lo que Carlos quiere Sí, decir, que en el caso del señor mayor no quería vivir más. sí, Ujú, Entonces, suicidio es no quiero vivir, o sea, ujú, como ya no quiero estar en este mundo, quiero ujú. desaparecer. En cambio, el señor era ellos o yo, entonces soy yo. O sea, creo que eso es a lo que se refiere sí, Carlos cuando dice que no Ujú. lo considera suicidio entiendo. porque es una situación como de lucha, Ujú. ¿cierto? Como Es un Un sacrificio. sacrificio. Sí, un lo que pasa es que sacrificio más bien, si yo lo pero miro, por ejemplo, desde distintas estructuras de personalidad, un perverso cuando se suicida lo hace para destruir tu vida, ¿cierto? O sea, ajá. digamos, secuestré a tu esposo, él se va a morir muy lentamente de hambre, no tiene forma de salir, nunca lo encontrarás, yo me suicido, así me aseguro que nunca lo vas a encontrar. Ese es un O suicidio también, perverso. sí, o también el perverso que te dice, como me dejaste, me voy a suicidar y ya toda la vida vas a tener esa culpa de que por tu rechazo es que yo me quité la vida Yo y diría todas ese es las el consecuencias son para melodramático, ti. tóxico, Oye, pero, melodramático, Sí, fíjate que manipulador. sí, pero ha pasado. Sí, Yo tuve claro. una profesora que su esposo era alcohólico y hizo eso. La Sí, llamó y le dijo, me va a matar, es su culpa y del resto de su vida, no sé qué, y ¡pum! Y ella Ay, escuchó por el teléfono, sí. pues qué horror. Vean, sí. es como lo que decía en Batman en la película, no, lo que le decía Alfred a Batman en la película, en estas películas de Nolan. ¿Cómo se pelea contra una persona como el Joker? Es que hay gente que no tiene motivaciones sino ver el mundo arder. Mm. Un perverso lo que quiere es eso, lo que quiere es dividirte completamente. Entonces, este que estás contando puede haber intentado llenarla de culpa, pero el perverso te destroza. El perverso acaba con tu vida y se asegura que no tengas forma de recuperarte. Eso es lo que logra en la película de Seven. Si ustedes recuerdan Seven de David Fincher, el final, Ujú. el suicidio del personaje de Kevin Spacey es precisamente para destruirle la vida al personaje de Brad Pitt. Entonces te Ujú. maté tu esposa que estaba en embarazo, así que mátame y así gano yo. Sí, bueno, el asunto con esa situación de que no quiero vivir más, entonces grito y este animal eh, 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 causó mucho disgusto esa escena en mi familia porque dijeron, ¿por qué no hizo un ruido por alternativo, cierto? Tiró una piedra, al fin y al cabo el animal es ciego y no lo está mirando que él está produciendo el ruido por otro lado, porque pues fue entregarse como muy fácil y muy rápido. Y yo pienso que pues ahí pues hubo una falla porque, porque era una manera como, bueno, esto ya tiene que acabar, acabemos la película aquí y hagamos pues una situación dramática en la que el padre y la hija se vinculen nuevamente, se reiteren su amor y todas esas cosas, pero sí se podía haber resuelto de otra manera, o sea, me parece un sacrificio como inútil. Sí. Y que frente a dejar sola a una mujer que está pues con un bebé recién nacido, pues no sé. Me parece pues que ahí resolvieron mal la situación. Sí, esas son las cosas que te decía al principio, que la primera vez que la vi de pronto no las pensé mucho, por el mismo suspenso, por el estrés, pero esta vez que ya yo sabía cómo iba a terminar, de alguna manera me puse más los ojos sobre esos detalles. Y ahí Ujú. fue donde yo empecé a pensar como, este es un poquito más flojo de lo que lo recordaba. Y mi hijo estaba furioso porque él decía, pero ¿por qué no luchan? Mm, Porque esa es otra cosa, aparte de la adaptación que hablábamos en la sección de Carlos, que tiene el ser humano. O sea, nosotros estamos con una predisposición a pelear muy brava. Y frente a cualquier injusticia, frente a cualquier situación, siempre hay una cuestión como de lucha. mm. Inclusive en estos días hablando de libros, de los libros exitosos, y estábamos hablando, mi hijo y yo, mi otro hijo, tengo dos varones. El varón, el menor era el que estaba furioso porque esta gente no luchaba contra las criaturas, porque decía, bueno, son ciegos, porque el uno no los chuza por acá mientras que el otro lo entretiene por acá, ¿cierto? Porque no hacen nada, se entregan tan fácilmente a la muerte. Y el otro me estaba hablando de El hombre en el castillo. Eh, ay, a mí ese escritor me encanta. ¿Cómo es que se llama? Philip K. Dick. El Philip K. hombre Eh, en Dick. el castillo. entonces, este señor, por ejemplo, sus libros son muy exitosos y las series pues derivadas de sus libros,
porque siempre hay una cuestión de resistencia. El mundo está así. Ese libro plantea la situación de que Alemania y Japón ganaron The Man en in la the High Segunda Guerra Castle. Mundial. Ya, The Eso. Man in the High Castle. Entonces, el mundo, por supuesto, cambió. Imagínate una Alemania nazi ganadora. Cómo el mundo se convirtió pues en un infierno. Pero el ser humano, o sea, por supuesto hay una resistencia, por supuesto hay unos espías, hay un movimiento allá revolucionario, hay contrarrevolucionario, entonces esa lucha mantiene al lector y a la audiencia interesado. O sea, es que hay que ganar, es que hay que vencer, es que hay... Entonces, eso también me parece que faltó, aunque sí hay un tablerito por ahí donde el señor está tratando como de descifrar cómo puede, que no tiene ningún lado flaco, que no sé qué, que la armadura, pero sí es cierto que falta más lucha, que hay demasiado sometimiento a las criaturas y que los seres humanos somos así. Parte de la adaptación es eso. En un principio le tenemos mucho respeto a lo que se presente y después miramos la forma de escurrir el bulto y de burlarnos inclusive de la cuestión como es. El mismo COVID, ¿cierto? Inicialmente la gente estaba en pánico y yo recuerdo personas que mi esposo al principio de la pandemia tenía que entregar ciertas cosas en ciertas casas y a veces le abrían un huequito así en la ventana y le recibían así, inmediatamente le echaban a eso alcohol, Sí. ¿cierto? Pero mire lo que pasó conforme pasaron los meses. O sea, ya la gente dijo, ¿qué va? Entonces, Ya, ok. yo pienso que con respecto a las criaturas, y las criaturas aquí en Colombia también le hubiera ido muy mal, ¿cierto? Porque imagínense, le montan un Juancho, yo viví en la costa, y allá hay unos bafles gigantes que les Ah, sí. dicen los Juanchos, y eso Parlantes. vence, o sea, eso es peor que el aparatico de la niña. Eso destruye a ese animal, pues, porque yo vivía lejísimos y hasta allá se escuchaba Juancho y el chichín, chin, chin, chichi, toda la noche. Entonces, no sé, aquí en Colombia, ¿qué hubieran hecho de animales? Pues, ¿cómo hubieran hecho para sobrevivir al ruido? Porque somos gente muy ruidosa. En fin, que me pareció que sí hizo falta lucha, que no hay suficiente lucha, hay demasiado sometimiento, hay demasiada entrega a la fatalidad. Bueno, eso Con tenía que respecto a eso, yo sí quiero decir algo, porque lo que pasa es que ahí ya podemos entrar, vean. En este sentido, a Freud, hay un ya vamos a hablar, principio, ya vamos a hablar de Freud. Ay, sí, caray. hay un Ahora principio se puso la cosa más psicológico. delicada. Para hablar de esto último que estabas nombrando, hay un principio psicológico que es la desesperanza aprendida. Hubo unos Mm, experimentos que salieron del conductismo, toda esta escuela de Skinner, de Pavlov. Hubo unos Pavlovsky. experimentos que miraron qué pasaba con una pecera donde había un montón de peces, pero ponían un cristal en el medio bloqueando mitad de la pecera. Entonces los peces estaban todos encerrados en un espacio más pequeño, en la mitad de la pecera. Después de un tiempo, removían el cristal y los peces seguían quedándose en su mitad de la pecera. ujú. Ese es el principio de desesperanza aprendida. Una vez que veo que no tengo nada que hacer, me acomodo a donde estoy y sigo con esas reglas. Me El a- someto, pues. sí, la desesperanza aprendida puede desaparecer con el tiempo. Esos peces eventualmente volvían a aventurarse hacia el otro lado de la pecera, que es también lo que estabas contando ahorita del COVID. Digamos que por un tiempo estábamos encerrados, no nos movíamos y empezamos gradualmente a volver a salir, ya no lavábamos todo con alcohol, cuando llegábamos de la casa con el mercado ya no había que lavar fruta por fruta, frasco por frasco, y empezamos a cambiar ese asunto de la desesperanza aprendida. Pero aquí yo pienso que nos muestran una desesperanza aprendida, unos roles de familia muy tradicionales. Un papá que está, yo creo que esto también, yo en esa posición de hombre y de papá, me sentí muy identificado y me parece interesante esa reflexión de el papá que sentía que tenía que ser fuerte por ese estereotipo de masculinidad que nos han vendido siempre, que tenía que encontrar la solución para la ayuda auditiva de su hija, para el aparato auditivo, que él tenía que hacer todo eso, tenía que ser fuerte y que nadie entrara a ese lugar donde estaba haciendo toda esa investigación porque él tenía que ser el que lo hiciera. Si él le hubiera permitido a la niña entrar antes, probablemente se hubieran dado cuenta del asunto del audífono mucho antes, ¿cierto? Claro. Entonces me parece que ahí ese personaje tiene una falla muy humana, muy de los estereotipos de nuestras culturas occidentales, bueno, y en las orientales también, ese estereotipo de la masculinidad tóxica también existe en Oriente. Em, pero entonces empecé yo a mirar, bueno, esta película me llevó a mí a un texto de Freud que se llamaba De lo ominoso.
Entonces era una exploración de qué es lo que nos genera terror, qué es lo que nos genera miedo y qué es lo que nos genera horror. Había una definición de estos tres términos que a mí me encanta, que es, bueno, el miedo es una respuesta natural ante un peligro inminente, un peligro real. El terror tiene que ver con la anticipación de un peligro real, que es el típico recurso que utilizaban en las películas de Viernes 13. Estamos esperando que Jason aparezca a matar al que sigue. Y esa anticipación es lo que nos genera el terror. Y finalmente el horror es el punto de quiebre de la lógica, donde me sacan por completo de lo que yo conozco, de lo que yo entiendo, y la reacción ante estas tres emociones es completamente distinta. Ante el miedo la respuesta es correr o pelear. Ante el terror la respuesta es casi siempre correr, pero también puede haber la intención de pelear. Pero ante el horror la respuesta es la parálisis. Es sentir, no tengo nada que hacer, no hay nada que yo pueda hacer para salir de esta situación. Entonces, en esta película me parece que utilizaron muy bien muchos elementos. Hay muchos elementos que yo decía, es un golpe bajo, y es un golpe bajo tras otro, tras otro, tras otro. Empecé a notarlos. Utilizar, por ejemplo, los niños y que el primer muerto sea un niño es un golpe bajo. Nos duele mucho en la sensibilidad a todos los que queremos a los niños. El embarazo es una seña de vulnerabilidad. La mujer embarazada todos la queremos proteger, entonces esa mujer vulnerable se aumenta, pues digamos que le sigue aumentando lo que está en juego a esta película. Y los niños como aquello que siempre está en riesgo, que es un elemento que utilizó Stephen King muy bien en Cementerio de Mascotas, la película que traumatizó a Annie. Totalmente. También el asunto de los accidentes, ya empieza uno a asociar cosas que no tendrían por qué generar miedo con un miedo terrible relacionado con la necesidad del silencio. Entonces todos los accidentes causan miedo, precisamente por el ruido, hay una anticipación constante de peligro. Y bueno, hay asuntos de trama que ya me parecieron muy, muy divertidos. Uno de ellos es, digamos que en la estructura de una trama siempre hay una exposición. Entonces aquí la exposición nos la hicieron con recortes de periódico, nos contaron qué pasó antes, cómo llegó el conflicto, y aquí estamos ya en la situación. Entonces nos arrojan directamente al nudo de la película. Estamos en este conflicto que está más o menos en calma, pero, pero es una calma muy frágil porque sabemos que cualquier ruido nos va a detonar una situación horrible. Em, y nos lleva a un punto de trama que es la pregunta de cuál es la debilidad de ellos. Y si nos la anuncian en un tablero, cuál es la debilidad, eso que nos lleva a que siempre vamos a encontrar al final que sí tiene una debilidad y vamos a poder explotarla. O si fuera un MacGuffin, resulta que lo que creíamos que era la debilidad resulta que no funcionó y nos morimos todos. Me gustó mucho cómo se ve la química de Emily Blunt con John Krasinski. Con su esposo. Sí, se nota mucho, mucho la química. Y me encantó la forma como hicieron algunas de las escenas con lenguaje, las escenas con lenguaje de señas, porque el énfasis que hacían casi podía escucharse. O sea, no va a funcionar. Ay, sí. Nunca funciona. Y el énfasis que ponían en cada palabra era una cosa espectacular. Em, Mantener a la niña al margen es otro recurso de la trama que me pareció de nuevo de esa masculinidad que nos enseñaron. A la niña la tenemos al margen, la tenemos que proteger, la tenemos que cuidar, con el gran problema de que no le expresó suficiente cariño, que también es otro asunto de esa masculinidad. Em, el asunto del mapache me llamó mucho la atención porque es muy, digamos que en estas películas se enfocan mucho en matar humanos, pero tenía mucho sentido que los animales que también hacían ruido, pues se volvían presas también de ellos, ¿cierto? Em, Me encantó el detalle, o sea, el detalle del clavo, el clavo en la escalera. Qué Pues dolor. es un clavo que no tiene por qué estar ahí, no está En realmente quedar parado. no tiene nada, no tiene ninguna función ese clavo en estar en esa tabla, en esa posición, no hay ninguna función para ese clavo. Pero el clavo es lo que en el cine se llama el arma de Chekhov, que es el arma que aparece en un momento y sabemos que se va a utilizar. Es como en la película de Face Off, cuando el personaje el villano, pues cuando está con la cara de John Travolta, le dice a la hija del verdadero John Travolta que tome este cuchillo, que si alguien le va a hacer algo, le entierre el cuchillo en el muslo y lo gire. Entonces le entregó el arma de Chekhov.
sabemos que esa arma va a volver a aparecer y ella la va a utilizar exactamente de esa manera, porque así nos lo contaron en la trama, porque en la trama nos cantaron que para allá vamos. Y al final, cuando él precisamente ese villano, que fue el que le enseñó ese movimiento a ella, la tiene atrapada, la está utilizando para amenazar a los demás, ella finalmente recuerda el cuchillo y hace exactamente lo que él le enseñó que tenía que hacer. Em, Me encantó la escena, la construcción de toda la escena del parto, porque es el punto más alto de vulnerabilidad. Em, sí me llamó en esa escena mucho la atención que las criaturas estas llegaron al segundo piso sin ningún ruido, no había ningún ruido para que llegaran allá, pero la tensión es tanta que uno no está pensando en eso. Por eso les decía, yo cuando la vi por segunda vez la veo distinta, pero la primera vez que la vi yo sencillamente estaba tenso, no respiraba. em, sí, era pues como muy grande el estrés y las señales de alerta, los bombillos rojos por todas partes. Genera toda una escena que es básicamente golpe bajo tras golpe bajo tras golpe bajo, vamos, tensión, otra razón para tensión, ahora los niños se quedaron afuera, entonces vamos a volver a buscar a los niños, la esposa, el bebé que llora, que es imposible de controlar. Entonces, bueno, ve uno que planearon, pero ese niño va a tener un trauma gigantesco cuando vaya creciendo dentro de un ataúd de madera y confinado con una máscara de oxígeno todo el tiempo. Bueno, el asunto de la niña con una discapacidad y que esa discapacidad se convierta en un superpoder me parece un mensaje muy bonito. Es un giro muy lindo a esa forma de acercarse pues como a una niña con una discapacidad en esta película. Em, la mamá se sintió culpable siempre. Yo creo que eso es algo muy que le dio mucha coherencia a ese personaje. Ahorita lo que decía Ani, esa explicación de probablemente estaban tratando de llenar el vacío del niño que perdieron. ¿Y quiénes somos si no podemos protegerlos? O sea, esa pregunta de qué somos como papás. Em, sí tuvo pues como algunos huecos en la trama que tal vez ahorita en la parte de yo lo habría hecho mejor quisiera mencionar. No es nada tan sustancial como en las anteriores, pero sí. Y sí me pregunté todo el tiempo por qué estos monstruos afectaban las luces. O sea, cuando ellos gritaban, las luces se volvían más tenues. No entendí esa relación. Entendí la parte del sonido, pero la relación sí no la entendí. Pues con Yo Yo las creo que lo, tenía que luces. ver una parte con la electrónica, ¿no? Sí, sí, pero pues nunca me quedó claro cuál era esa relación con la electrónica. Entonces, eso el me quedó No, como, ultrasonido. como me lo pregunta. explican. Hay un detalle que me encanta cuando lo utilizan en la música, en el cine. De pronto el uso más bonito de esto para mí ha sido en la canción Latinoamérica de Calle 13. Y es cuando en la música ponen un corazón como el ritmo. Ponen un A sonido de latir. pum, pum, Ujú. pum, pum. Y a partir de eso se construye toda la música encima de ese beat. El uso en la canción de Latinoamérica me encanta porque lo utilizan en un ritmo de 6 octavos, que es un ritmo típico latinoamericano. Esa partición de 6 octavos que no es para nada común en Europa. En Europa utilizan 3 cuartos, 4 cuartos y pare de contar. En Venezuela el ritmo de 5 cuartos, que es lo más antinatural, pero lo más espectacular en esa música venezolana, es algo que para Europa era casi que impensable cuando trajeron sus ritmos acá a Latinoamérica. Entonces ese uso del corazón como latido me encanta. Y entonces en este caso es un corazón agitado, que me pareció un muy buen uso. Tum, Y tum, 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 tum. sí, me quedé preguntándome por qué ninguna fundación o una fábrica donde se crearan ayudas auditivas, nadie notó el efecto que esto tenía sobre los monstruos. Me pasó lo mismo que con Guerra Mundial Z. Si la razón, aquellos que los zombies no atacaban eran los enfermos, entonces ¿por qué ningún hospital se dio cuenta de eso? Y tuvieron que esperar casi que la aniquilación de la humanidad para que una persona se diera cuenta, cuando hay miles de hospitales en el mundo. Entonces pasa lo mismo aquí, porque si hay tantas personas que tienen ayudas auditivas en el mundo, nadie se ha dado cuenta de lo que esta niña acaba de notar. Y con esa última pregunta, quiero dejarlos ya en manos de Olga con narrativas y lenguajes. Antes de comenzar a hablar de la cuestión de la narrativa en la película, te respondo. Yo creo que ese era un audífono especial. El papá le había hecho algo. Él Sí, estaba como experimentando, Ujú. tratando de que la niña aumentara la capacidad auditiva.
Entonces, hubo una escena en la que lo mostraban que él hizo algo como especial, inclusive ellos tienen una discusión en torno a eso. Entonces, para responder tu pregunta, es posible que los audífonos que tenían en otros lugares no tuvieran lo que le hizo el señor, no sé, Papá. el Tiene gadget. sentido, tiene mucho sentido. Sí, el señor inventó, digamos, la solución. Ujú. sin darse En cuenta. cuanto, en cuanto a la narrativa, yo creo que ya lo mencioné. Para mí esta fue una película que empieza en el nudo y el nudo continúa en el nudo y termina en el nudo. Sí. Hay muy poquitos momentos valle, hay muy poquito descanso de la atención. Estoy de acuerdo totalmente con Rafa. Uno está viendo la película y está todo el tiempo así. Eso se le va a caer, va a gritar, ya van a venir, ¿cierto? Uno está muy tenso. Se va a Eh, clavar el clavo en la pata. sí, uno ya sabe que eso va a pasar y Sí. cuando efectivamente pasa uno está, es cierto. Se los dije, va a tener Eh, un eh, niño, va a eh, chillar. pero, o sea, en la película funcionó bien y sirve para mantenerlo a uno interesado, pero en la narrativa, a la hora de escribir, es una falla, porque realmente toda historia necesita un descanso. El lector, y bueno, afortunadamente esta era una película corta y por eso funcionó. Si este muchacho no hubiera hecho una película de 90 minutos, sino una de 2 horas o 3 horas, con esa intensidad, hubiera acabado, hubiera terminado por agotar a su audiencia y uno hubiera salido renegando, pues no hubiera tenido el mismo efecto. Afortunadamente fue corto. Entonces, eso contribuyó a que, bueno, esa tensión, todo el tiempo uno tenso, 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 tenso. Y yo pienso que toda historia debe tener, ¿cierto? Un incremento, un clímax. Y bueno, puede que la historia termine en el clímax o la historia puede terminar de muchas maneras, ¿cierto? Hay mucha clase, pero sí debe haber momentos en los que haya un descansito de la tensión, de la violencia, de lo que sea. Y las buenas películas y los buenos libros siempre tienen esas escenas de descanso. Y, por ejemplo, una en la que se manejó eso muy bien y fueron escenas bellísimas fue la que hablamos del anime. Mm. Esa tenía unos Ending. momentos de descanso, ¿cierto? Unos momentos valle, pero muy hermosos, ¿verdad? Uno disfrutaba, podía paladear, degustar la parte visual, los diálogos, era un momento muy agradable, que en esta película no lo hubo. Ahora bien, el silencio puede ser terrorífico y tener que estar en silencio por la fuerza. Yo parí 2 veces y por parto natural y no, realmente no me puedo imaginar cómo parir en silencio. No, Pues yo, terrible. eh, mi segundo hijo prácticamente lo tuve como ella, porque pues no me podían atender y cuando me miraron ya mi hijo estaba saliendo, ¿cierto? Sí, fue terrible. Nueva Con el primer, admiración por Olga. sí, o sea, como que yo hubiera, como las mamás antiguas por ahí en una finca con una partera, más o menos. Entonces yo decía, pues en esa situación yo no poder hacer ningún ruido, pues no, realmente no es posible. Realmente a mí me mata la criatura inmediatamente. De pronto las contracciones. Bueno, ahí también se muestra que las mujeres tenemos una capacidad de sufrir muy estoicamente, de aguantar mucho dolor, porque pues nos tocó el parto, entonces nuestro organismo tiene que estar hecho para soportar eso, porque si no, pues no pariríamos, no habría gente. Olga, pero No, sabes que hay un dicho que cuando una mujer experimenta un parto sin anestesia, logra más o menos acercarse a entender lo que siente un hombre cuando tiene un resfriado. Ah, sí, estoy de acuerdo. Sí, Somos, sí, somos muy flojos con esas sí, muy cosas, muy flojos. flojos. totalmente. La verdad es que sí, pero no me imagino, pues para mí fue terrorífico. Esa escena fue horrorosa, fue espantosísima. Sí, yo creo Pues que no. para todas las mujeres que hemos tenido Sí, hijos por parto natural. Sí, y es el golpe bajo del momento mayor de vulnerabilidad y el momento en que en más peligro se encuentra. y en el que uno se siente más animal, o sea, Mm. más, esto ocurre también en la naturaleza, ¿cierto? Que el tigre está esperando a que para comérsele el animalito, ¿cierto? El bebé. Entonces, y bueno, y que el instinto nuestro de protección con esos bebés es impresionante. O sea, ni siquiera es una cosa racional. Es una cosa que uno duerme, puede haber una orquesta y uno está como un tronco dormido, pero el niño más o menos, y ya uno se despierta. Mm, Uno piensa en el bebé y la leche sale. O sea, es una cosa que el organismo está diseñado para proteger ese bebé
y que habiendo una amenaza tan fuerte, claro, el organismo, o sea, esos niveles por ahí de cortisol de esa pobre mamá tenían que haber estado en las nubes. Sí. O sea, es una cosa terrorífica, una cosa así que para uno, pues, este director puso situaciones muy fuertes donde hay amenaza. Ujú. Porque claro, hay otras películas donde hay amenaza, pero son un joven y una joven atléticos y están por Hermosos. allá, ¿cierto? Muy bellos, jóvenes, En sanos. excelente forma eh, física. sí, saben manejar armas, saben karate, kung fu, hablan con la mente, en fin. Volar helicópteros. Manejan perfecto. Entonces Sí. no sufre uno tanto, pero aquí este director puso situaciones muy cotidianas, muy complicadas y en situaciones muy vulnerables, una vulnerabilidad absoluta frente a una amenaza terrorífica. Entonces ahí se intensificó mucho más el asunto del nudo. La narrativa desde el punto de vista visual, me quito el Sí. sombrero, una construcción de mundo impecable, ahí no encontré ninguna falla. O sea, que muchas veces uno ve cosas que dice, ¿qué? Esto no es posible en un mundo en el que esto y aquello esté pasando. Y la cuestión de la música me pareció muy bien manejada. O sea, yo me puse en el caso de este director que tiene que hablar con la persona que va a hacer la música de la película y decirle, bueno, aquí hay que manejar el silencio y en qué momentos va a haber música, en qué momentos no va a haber, y fue tan de filigrana, o sea, tan bien manejado que uno es una, o sea, la música en ningún momento lo molesta a uno, lo perturba o interrumpe, sino que la música está perfectamente, entra donde tiene que entrar, sale donde tiene que salir, magistral. Sí. Ay, yo quería Ya más comentar bien algo. Ay, son asuntos de trama los que ya mencioné, pero ya los mencioné. Bien pueda, Ani. ok, no, lo que yo iba a mencionar es algo precisamente sobre la narrativa con no la música, sino el sonido en general. Y es que cuando estamos viendo la perspectiva de la niña, todos los sonidos se hacen opacos, se hacen sordos, incluso los sonidos del ambiente desaparecen. Por ejemplo, cuando están en esa escena final, que están los dos niños encerrados en el carro, cuando ella se quita el audífono, todo se va. O sea, no está ese ruido de interferencia, pero no hay ningún ruido tampoco. Incluso cuando la criatura ataca, no se escucha nada. Bueno, yo sí, pero bueno, pero no, o sea, lo que pasa es que yo no encontré de qué manera este director podría haber incorporado eso a la película, por eso es que no me quejo, porque los sordos sí sienten la vibración del sonido, o sea, no oyen, pero la sienten en el cuerpo, inclusive en las escuelas en las que se les enseña, esta es la seña de la escuela de español en la que se les enseña a hablar, que se llama Prodébiles Auditivos. Con el tacto, ellos le ponen la mano al sordo aquí en la garganta y le muestran cómo es la vibración de la A. Y le ponen su propia mano en su garganta, ¿cierto? Para que imite la vibración. Y así es como el sordo aprende a hablar. Entonces, el sonido para ellos es una cuestión sensitiva, táctil. Inclusive ellos bailan y ellos dicen, yo en el piso siento el pupum, pum, pum, pupum, pum. Entonces ya sé cuándo me tengo que mover con la vibración del piso. O sea, el sonido para ellos es otra cosa. Lo que pasa es que yo no encontré de qué manera eso se podía expresar en la película. Bueno, la Sabes que luz, yo tengo una forma ahí. No, pero eso tiene más que ver bueno, con. No, tiene más que como, ver como a mí no se me con ocurrió, entonces la no puse ceguera. problema. Y los foquitos titilando de los que hablabas, en el mundo de los sordos están por todas partes. El timbre de la casa de los sordos es un foco que hace así. Así ellos saben que alguien está en la puerta. Pues imagínate, eres sordo, no puedes escuchar un timbre ni No. un golpe. ¿Cómo vas a abrir la puerta? El foquito. Entonces, cuando yo veía los foquitos, eso me trajo muchas referencias a eso. Em, y el asunto, pues, de que la niña identifica el peligro muchas veces por la luz. La luz cambió de color, la luz está titilando, los juegos artificiales. Entonces, eso me pareció muy bien manejado. Como ella sí se da cuenta de lo que está pasando, más que todo por la luz y por la cuestión como gestual, los gestos que hacen ellos. Ella está muy atenta, ella los mira de una manera que me encanta.
porque es súper, o sea, yo no sabía, Carlos lo dijo, yo no sabía, y yo todo el tiempo pensé, qué actriz, esa niña va a ser tremenda actriz, esa niña va para un Oscar, ¿por qué no se ganó también un Globo de Oro? Porque creo que ellos ganaron premios, ¿cierto? Con esta película. Bueno, ella ha ganado muchos premios. Ah, bueno, yo no lo sabía porque realmente no conocía a esta niña la primera vez que la veo en una película, pero yo decía, qué actriz, es una perfecta, o sea, la actuación de sorda, perfecta, pero Millie. claro, sí es sorda, pero sí, y me pareció también muy inteligente del director que supo incorporar el asunto de cómo un sordo se ubica en el mundo, visual, sensitivo, lo que pasa es que la parte táctil, pero bueno, ahorita nos mencionas tú cómo lo podrías haber hecho, yo lo habría hecho mejor. Vamos entonces. Em, a mí hay una cosa que me dio mucha risa de este gesto que él hacía siempre, porque él es de una nariz grande, entonces él terminaba, cada vez que hacía este gesto le veía uno Aplastándose la nariz. como brincaba esa nariz de un lado para el otro. Siempre me hizo reír mucho con eso. Pues por eso lo torcía, Sí, pues terminaba más bien haciendo como el gesto como torcido. como de bigote. Sí, no, pero hay un asunto aquí con respecto a la parte que estás nombrando, Olga, lo que estás mencionando del sonido, de la vibración, que me hizo recordar a mí a una serie de animación, no es japonesa, pero de alguna manera parece japonesa, que es Avatar, el último maestro del aire. Y en esa serie hay un personaje que se llama Toph, yo sé que es el personaje favorito de Annie, Oh, sí. eh, que ella es ciega, es distinto, pues ella es ciega, pero entonces hay un momento en que ella se hace consciente de algo, porque ella es una persona que es una maestra tierra, ella domina el elemento tierra, entonces es capaz de dominar la roca, la piedra, la mueve con su mente. Pero llega un punto en que ella se hace consciente de que el metal es básicamente piedra compactada, ¿cierto? Es como minerales compactados. Piedra Entonces, fundida. sí, entonces ella lo que Refinada. hace es que llega un momento en que se hace consciente de eso y la forma como se hace consciente es que todo se pone en negro y ella siente, ella es como si viera la vibración, lo muestran como si la viera. A Mm. su manera lo que está haciendo es sentirla. Entonces de alguna manera me hiciste acordar de eso, que en ese lenguaje de la animación funcionó muy bien. No sé qué tan bien hubiera funcionado en un lenguaje como este con personas, pero en la animación eso funcionaba muy bien. Sí, yo también me acordé precisamente de eso cuando estábamos hablando de lo de las vibraciones. Pues Pues porque yo, Claro, ella estaba de a mí no espaldas se y me podía ocurre. sentir los movimientos por la sí. vibración de la tierra. Sí, a mí no Carlos, se me ocurre. A ver, Oiga, Carlos. este, antes de entrar al tema de yo lo habría hecho mejor, yo toda la semana estuve pensando qué iba a decir Olga en la narrativa, porque precisamente la película es en silencio. ¿Cuál narrativa? Entonces la narrativa se transformó en un aspecto visual que para mí no existía, Pero para Carlos, me nada. extraña. La narrativa no No, es solamente no, no, palabras. claro, claro, ujú, claro, pero estamos acostumbrados a un mundo de ruido. Yo en particular aprecio muchísimo el silencio. Yo necesito mi soledad, necesito pensar, adentrarme a mí y necesito estar en silencio. Soy mucho de meditar, lo que comentaba Rafa al principio, y para eso necesito estar en silencio. Pero mi comunicación hacia la demás gente no. Entonces para mí sí fue una narrativa llena de ruido, de sonido, de una narrativa increíble, porque francamente no había narrativa hablada, ¿no? El no verbalizar, El pues silencio para mí dice fue mucho muy también. importante. El silencio dice mucho. El mm, silencio Hay dice ciertas demasiado. ocasiones en que ocurre algo o estás hablando y la otra persona está en un silencio ruidoso, ¿cierto? En un silencio hasta golpeador. El El mm. silencio puede silencio ser dice agresivo. Ensordecedor, un silencio ensordece. ensordecedor. El silencio puede ser agresivo también. Mm, Sí, sí, por Cuando tu supuesto. mujer está brava contigo y no te habla una semana, ese silencio te mata, ¿cierto? una A semana. veces hasta prefieres la confrontación Como, al regáñame ya, silencio, por ¿verdad? favor, ya. No, pero por algo el ser humano es, es un ser que necesita el silencio para dormir. Y si Mm, no hay silencio no puedes descansar bien. Y hay gente que no, hay gente que necesita ruido blanco. Sí, sí. Entonces, sí, la cuestión del sonido es una cosa que está muy vinculada a nosotros. Y yo pensaba en el bebé que estaba en el vientre de la mamá. Ujú, ujú. Nuestros Yo hijos también lo nacen y pensé. nos conocen ya la voz. Y el experimento que hicieron alguna vez con un bebé recién nacido, y yo me enternecí tanto porque el bebé reconocía la voz del papá y trataba de inclinarse hacia, estando recién nacido de horas, hacia la voz del papá.
Entonces, los latidos del corazón de la mamá, las conversaciones que ella tiene, Mm. todo eso el bebé lo está escuchando y lo está incorporando ya a su ser. Me hiciste acordar de... Imagínate un bebé que no experimenta eso, o sea, ¿cómo va a ser el mundo interior de ese niño? ¿Sí? Me hiciste acordar de algo, Olga, y tuvo que ver con mi hija directamente. O sea, nosotros, pues es una familia de músicos todos. Mi esposa canta, mi papá canta, mi abuelo cantaba, mi hermana canta, ¿cierto, Dani? Mi hermano Sí, también canta. O sea, es una familia de músicos. Y por el lado de mi esposa también, la hermana de ella canta, el esposo es guitarrista, el papá también canta. Bueno, entonces la música aquí está presente en todo. Y cuando estábamos en embarazo, yo a mi hija todas las noches en la barriga le cantaba un fragmento de esta ópera Jesucristo Superestrella, que es la canción, una canción de cuna de María Magdalena, que es Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Oh. Se la cantaba todas las noches le cantaba esa canción a mi hija. Había reacción, ella empezaba a dar patadas y todo el cuento. En mitad del embarazo cantamos juntos Carmina Burana, esta obra gigantesca de Karl Orff, 300 músicos en el escenario y mi hija brincaba en la barriga todo el tiempo. Claro. Una niña con una estimulación musical gigantesca, que de hecho algo, bueno, nota al pie, en ese concierto que cantamos Carmina Burana al final, la directora, Ana Lucía Moreno, una gran directora de aquí que en este momento está dirigiendo por allá en Escandinavia, eh, ella tiene un hermano sordo y ella llevó el coro Manos Blancas y ellos cantaron con nosotros la Oda a la Alegría de Beethoven. Fue una cosa, un momento muy Qué especial. belleza. Y hay un niño sordociego ahí, entonces Mm, el lenguaje de señas se lo aprendió con la madre sosteniéndole las manos, haciendo las señas tiene en que su ser mano. así. Fue una cosa Ujú. muy especial, era un niño muy dulce, pero qué tan difícil esa desconexión del mundo en esos dos sentidos de los que tanto dependemos. Sí. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Que el día que mi hija nació, cuando ella nació, estaba acostada sobre la cuna segundos después del parto y yo le canté esa canción una vez más e inmediatamente abrió los ojos y me buscó. Entonces fue Es algo hermoso eso. espectacular. Sí, es una conexión muy fuerte la que hay por el sonido, por las Mm, palabras, por el tono de la voz. El tono de la voz, como los bebés lo reconocen. Pues, ¿cómo saben cuando es un tono de voz amable y acabando de nacer? Y también me hiciste recordar una anécdota de un músico que su madre era clarinetista y ya siendo el músico profesional en una orquesta en que estaban, iban a montar una pieza nueva. Y él decía, esto yo lo conozco. Y la aprendió muy rápido. O sea, todos quedaron asombrados porque aprendió muy rápido la pieza. ujú. Entonces él le contó a su mamá, mami, ¿cómo te parece? Estaba en la orquesta, montamos esta pieza y veas. Y todos estaban asombrados conmigo, que qué genio. Y ella dijo, no, es que cuando estaba en embarazo de ti, la practiqué mucho, porque también la estábamos tocando en la orquesta en ese tiempo. Vea, O sea que él ya lo tenía ahí grabadito, se claro. activó el chip cuando... Es una cosa muy hermosa la que ocurre con el sonido. Y privarse de eso, realmente es... cuando, que le quiten a uno el sonido, la capacidad pues, de hablar, de expresar, eso es muy duro para los seres humanos. Sí, Me parece que la película plantea pues también eso, la privación de, pues es restarle mucha magia al mundo. claro. Sí, Carlos. Sí. En mi caso, a mi hijo se le ponía las bocinas en la panza de la mamá y se le ponía música clásica, ¿no? Mozart. Este, bueno, por supuesto, Mozart, ¿no? El Este, efecto Mozart para que fuera muy inteligente el chico. sí. pues el efecto Mozart me resultó un niño que le gusta mucho la música y ahora además va a estudiar para músico, ¿verdad? Ah, Quiere ser súper. productor musical y la verdad es que el chavo trae la música bien impuesta en el cerebro, ¿no? Ya, nada más como Sí, comentario al margen. ahí mi hija también va para teatro musical. Eso, háganle Ese es propaganda el ahí a plan. los hijos. Sí, sí. Claro, ah, no, y el orgullo gigante. Es el mayor orgullo, Sí, sí. total. Sin Pues Bueno, fijo, duda. ya que canta lo muy están bonito. mencionando, mi muchacho también toca piano. Y Eso. el menor sí no le gustó, a pesar de que tiene un talento grandísimo, pero bueno, así es la El juventud. mío es un gran escultor, porque No, y la tiene una música, inteligencia espacial, Migue, increíble. O sea, el increíble. hijo de Dani, mi sobrino, tiene una inteligencia espacial impresionante. Sí, cuando Ay, entró qué a clases de belleza. plastilina, el profesor le decía que le impresionaba lo preciso que era en miniaturas, porque a él le gusta hacer cositas pequeñas.
pero él es muy preciso con eso. Sí. Ay, qué bonito. Bueno, ¿qué habríamos hecho Bueno, mejor? Sí. sí, dejemos de Yo, hablar yo de los inicio, yo hijos inicio, ya. yo inicio. Ah, bueno, entonces yo A después. ver, A ver, ya hemos hablado varias cosas de por qué no se les ocurrió eso y por qué no hicieron esto y cómo es que pasó esto de esta manera. Aquí me parece un papel fundamental el juego de la creatividad. Yo había pensado, oye, es que si a ver, si los monstruos se cachan en el ruido, ¿por qué no se mete uno a una jaula tipo tiburones que empiece a gritar y ahora sí, cuando se acerquen los monstruos, ahí los cazamos, ¿no? Bueno, esto venía al caso porque ¿qué habría yo hecho mejor? Es muy difícil pensar en la creatividad de cada persona. ¿Cómo no se les ocurrió esto? ¿Cómo no se les ocurrió lo otro? Y al director, ¿cómo se le ocurre dejar un clavo ahí para que se lo entierre en la pata a la hora de que va a bajar las escaleras? ¿A quién se le ocurre poner un clavo ahí? Pero lo que quería comentar justamente es muy difícil darle gusto a todos y como director, pues tienes que limitarte a hacer ciertas cosas. Entonces, cada quien tiene una cierta creatividad, cada quien tiene una forma de hacer las cosas, de pensar las cosas y de resolver las cosas. Y yo creo que la forma en que lo resolvió es muy a su manera. Hay muchas cosas que los demás podríamos haber hecho muy distinta, pero no le cambiaría absolutamente nada a la película porque así como está, me parece una obra magistral tanto de difusión del sonido, de difusión del silencio y de cómo planteó cada una de las escenas. Nada más por eso, le doy todo el crédito a su creatividad y francamente no le cambiaba absolutamente nada, salvo los monstruos que sí están de plano muy Predators, muy sacados de otra película, muy Aliens. Fuera de eso, me parece una genialidad de película y nada más por eso no le cambiaría nada. Sí. A mí, en cambio, me gustaron los monstruos, me parecieron divertidos, me parecieron lógicos que para poder matar rápido a su objetivo, sus guadañas fueran su arma principal, así que me parecieron muy buenos. Yo lo único que le cambiaría es, ahorita que Olga mencionaba lo de los screamers, hay uno que a mí realmente me te pareció, molestó, sí, que me estaba a esa pareció de hora. mal gusto, me pareció como que no encajó, y fue el del señor, el que yo dije que me pareció muy bonito lo del suicidio, pero cuando él aparece ahí como de la nada y luego entonces lo muestran, yo diría que era completamente innecesario, porque fue como, oh sí, me teletransporté de aquí a acá, antes estaba acá para asustarte, pero ahora estoy aquí con mi esposa muerta, no tenía mucho sentido. Entonces yo creo que eso sería lo único que quitaría, no la escena del señor, sino el screamer del señor, o sea, muéstrenlo después, y habría quedado una escena espectacular. Bueno, yo sí habría cambiado algunas cositas. Yo sí hubiera puesto algún indicio, no hay que contarlo todo, pero sí algún indicio de cómo surgió la cuestión de las criaturas. No También lo sé, pensé. una nave estrellada, no sé de dónde hayan salido, pero algún indicio. Eh, Me pareció que no es indispensable, pero que uno sí está todo el tiempo con una pregunta en la cabeza y que si tiene pues alguna idea, pues me parece a mí, es mi opinión que es mejor. Segundo, me parece que era innecesario que el señor se muriera y me parece una escena pues que no, yo no hubiera puesto pues la muerte. Si el señor estaba destinado a morirse, no lo hubiera matado de esa manera. Pues yo creo que hubiera hecho una situación en la que realmente no hubiera ninguna otra alternativa, pero había muchas. Y lo tercero, bueno, tanta tensión, tanta tensión, tanta tensión. Yo si hubiera hecho un vallecito más hondo que la jugada de Monopolio. Em, O con algo más entretenido. sí, no, sí, porque yo me pongo a pensar, hay momentos de familia muy bonitos, muy agradables, que no necesariamente son con juegos de mesa y Un ellos juego de estaban cartas. no con cartas, pero no sé, un paseíto, un asadito, no sé, No, no pero sé, me parece haber chévere. disfrutado, porque uno en medio de la adversidad siempre busca con qué disfrutar. Y la gente que ha estado en situaciones económicas muy fuertes. Hoy, por ejemplo, estaba escuchando una persona que decía que para él el pan con mantequilla y miel en su infancia era lo máximo y que él iba a otras casas y le decían, ¿a usted le gusta eso? Pues, sino que la mamá convertía en ese momento de comer el pan con mantequilla y miel en un momento muy especial. Lo hacía pues como una gran fiesta. Entonces ellos se acostumbraron a ver esa comida, la vincularon con el sentimiento.
O sea, uno en medio de la pobreza. Después la mamá les dijo, es que no tenía nada más que darles y para que no me reclamaran, yo se los puse como una fiesta. Ay, ay, adivinen qué tengo, ¿cierto? Eh, algo así. Y bueno, y por último, yo voy a decir otra cosa acerca de la trama que no me gustó, que yo hubiera hecho diferente. La lucha. Yo pienso que sí, aunque no haya que mostrar como siempre el ejército de Estados Unidos, que eso es tan manido y tan ridículo, pero sí algún indicio de que hubo pelea, o sea, de que el hombre trató en algún momento de defenderse, bueno, lo derrotaron, pero alguna muestra de que hay ese instinto de lucha pues no está completamente apagado. Hay ocasiones en las que hay gente sometida por completo, pero no falta el que se revela, el que dice, no, es que yo voy a pelear con esta situación. Entonces, esas tres cositas habría cambiado yo. La cuestión de la vibración con relación a la persona sorda, todo el tiempo la pensé, pero nunca, y esta es la hora en que no sé cómo hubiera incorporado yo eso, entonces por eso no lo considero una falla. De resto, la película me gustó, la considero una buena película. Y bueno, no es lo máximo que uno diga súper, hiper, mega, pero a mí me parece una buena película, porque es entretenida, porque Da mucho para pensar. visualmente es muy hermosa, porque está muy bien actuada. Y bueno, me sorprendió porque nunca había visto una película de este señor y yo no sé por qué, yo tenía un concepto de que era mal director, pero ahora veo que pues, sabe dirigir. Hizo un trabajo bueno, me parece a mí. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo pienso que a mí de pronto lo que más falta me hizo esta vez que volví a ver la película es que no fuera solo nudo. Yo creo que es precisamente ese el Sí, punto. Porque siento que empezamos ya en el conflicto, o sea, la exposición nos la dieron con 3 cortes de periódico, estamos en medio del nudo, el conflicto, la tensión va subiendo sí, y estoy de llegamos a un acuerdo. punto alto de tensión, pero no es el clímax, porque el clímax es lo que viene. El clímax viene después de que ya nos dimos cuenta de que los podemos matar y vienen 40 hacia nosotros. Ujú. Entonces, de ahí en adelante, o viene el clímax o viene un nuevo nivel de tensión donde ya tenemos otra persecución, vamos a volver a escapar. Pero pienso que valdría la pena dar alguna resolución. Estoy completamente de acuerdo que él no necesitaba morir. Él no necesitaba morir en ese momento. Sí, para poder justificar que él tuviera que morir, pienso que habría que haber hecho algo distinto a nivel narrativo. Habría que haberle dado como casi que él fuera un escudo humano de la hija que había hecho ruido sin darse cuenta y él se tiró encima para que ella tuviera la opción de escaparse. Porque no, la forma como fue, él hubiera podido generar un ruido hacia otro lugar y perfectamente hubiera funcionado. Em, la escena del agua. Hay una escena en que él sale de este búnker donde tienen al bebé eh, y él pasa al lado de un tubo de agua que se está escapando, que va a inundar el lugar y él ni se da cuenta. En un lugar que está completamente en silencio, el agua sería ensordecedora. Entonces, eso me pareció como, no, esa escena yo no lo hubiera puesto. O sea, sé que estábamos buscando más y más formas de hacer ver vulnerable a esa mamá con el bebé, ponerlos en peligro una vez más, pero en ese punto a mí me sacó porque me pareció que no era muy creíble. Entonces eso lo hubiera cambiado yo. Pero también estoy de acuerdo, me gustó mucho la película, me parece que a nivel visual esta película es espectacular. Me estaba acordando ahora de Daredevil. Daredevil, no la película de Ben Affleck, que lastimosamente fue un desastre, pero la serie que sacaron en Netflix, cuando muestran, ellos tratan de hacer la visualización de cómo ve él que es ciego, ve únicamente a través de sus oídos, arma como un mapa mental de cómo sería. Pienso que esa estrategia de visualización podría servir aquí para visualizar la vibración que ella no podía escuchar. Alguna estrategia, pienso que de nuevo, yendo a lo que decía Carlos, la creatividad, es buscar de qué otra manera puedo yo representar aquello que no puedo mostrar porque la audiencia no tiene el tacto disponible para tocárselo. Entonces, si no les puedo tocar el tacto, de otra manera puedo tocarles aquello que están tratando de sentir. Em, Sé que muchas personas sordas no tienen pérdida completa de todo el sonido, sino que hay como si hubiera un Restos empantanamiento. auditivos. Sí, es como si se empantanara la capacidad de entender. Y eso es algo que desde la mezcla de sonido se puede lograr. Entonces pienso que hay recursos que se hubieran podido utilizar para lograr esos efectos.
que hubieran dado más poder todavía a una película que me parece que ya en sí misma es bastante poderosa. Me parece que lo hace muy bien en muchos aspectos y es golpe tras golpe tras golpe, vulnerabilidad tras vulnerabilidad y uno las siente todas. Siente cada vulnerabilidad de cada niño, de la mamá embarazada, del papá que está desesperado tratando de salvar a su familia. Pienso que sí logra muy bien ese efecto. Entonces, bueno, ¿les parece si vamos cerrando? Entonces, quisiera que hablemos de nuestras redes, este séptimo episodio. A la gente que nos está escuchando, esperamos que les lo hayan disfrutado, que nos escriban, cuéntenos qué opinan, qué les ha parecido la discusión, sobrevivieron al episodio de Room, cómo les ha ido con eso. Esperamos que esta película les haya gustado mucho. Les anunciamos ya la próxima película, se llama Tenemos que hablar sobre Kevin. Una película muy impresionante con Tilda Swinton y Ezra Miller. La vamos a ver la próxima semana, la vamos a ver para discutirla la próxima semana. Los invitamos a que la vean para que la discutan con nosotros y nos cuenten también qué opinan. Seguimos esperando de sus sugerencias, ya tenemos más sugerencias para próximas películas, pero seguimos escuchándolos. Nos encanta cuando nos mandan mensajes, que nos dejen reseñas en los servicios de podcast, y nos pueden encontrar en todas nuestras redes, nos pueden encontrar en la página www.historiasaldivan.com, nos pueden escribir a historiasdivan@gmail.com. También en Instagram nos encuentran como @historias.divan y en Facebook como facebook.com/historias.al.divan. Ahora les contamos de nuestras redes personales, Ani. Bueno, por el momento sigo teniendo solamente Facebook por mi nombre, Ana Isabel Miranda Chavarría, y el Instagram que es Aranía28, así como suena. Super, Olga, cuéntanos. Bueno, antes de contarles mis redes, quiero decirle pues a los escuchas que nos encantaría que nos digan qué habrían hecho mejor, qué habría hecho Freud. Queremos que participen también en todas las secciones de este podcast y nos cuenten también su apreciación de las películas y si están de acuerdo o en desacuerdo con nuestras opiniones, porque eso es muy importante para nosotros tener ese feedback con ustedes. Completamente. Nuevamente, mis redes, Olga Chavarría, escritora en TikTok, en Instagram, en Facebook y mi sitio web olgachavarría.com. Ok, Carlos. Yo estoy como Carbarzal, perdón, como Cabarzal, perdón, pero esa es mi otra cuenta, Cabarzal en Facebook, Cabarzal en Twitter, en Instagram, ¿en qué otra? En TikTok, en Gmail, en todo estoy como Cabarzal. Oye, yo también, como comentaba Olga, un paréntesis adicional, hay una segunda versión, hay un segundo episodio, un segundo capítulo de A Quiet Place. Ahí se lo dejamos de tarea también para su reflexión. Y bueno, nos falta, Rafa, ya te dije que te calles, tenemos que estar en silencio. Bueno, mis redes sociales. A mí me encuentran en facebook.com/Miranda Historias o como Rafa Miranda Escritor. En Instagram me encuentran como Raf Miranda Mus. Y bueno, este ha sido el episodio 7 de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Les mandamos un abrazo muy grande y bueno, así como John Krasinski decía, siempre los hemos querido. Nos despediste con la escena. La escena que era, ¿no? Cierto, Bueno, nos tenías que mandar aburridos, pues. A llorar a la cama. Bueno, a llorar todos y esperemos que esta semana sea muy agradable para todos y nos vemos la próxima semana con Tenemos que hablar sobre Kevin. Un abrazo. Bueno. Bye, bye. Adiós.